Entonces, ¿ahora suspender las licencias a quien ya las tiene de las multinacionales y a Ecopetrol? No, hay que hacer una transición seria. Eso no lo hubieran planteado en Venezuela, no lo plantean en Venezuela. ¿Y eso se puede lograr en 4 años? Ni la oposición ni el gobierno venezolano están planteando nada que tenga que ver con sacar la economía venezolana de la dependencia petrolera, y eso los va a volver insostenible. El ¿Eso que peligro usted de un plantea colapso. se puede hacer en 4 años? No, en 10 años, exactamente. ¿Y usted va a mantenerse en el poder cuánto tiempo? 4. ¿No aspira a una constituyente para que lo reelijan y permita esa reelección, o que alguien de toda su confianza llegue al poder y pueda continuar con su proyecto Para nada, político? porque yo aspiro a que con otras fuerzas políticas podamos hacer una gran concertación política al estilo chileno, que permita que en una sucesión de gobiernos podamos transitar de una economía extractivista hacia una economía productiva, y de un país violento hacia un país en paz. Dios. ¿Usted ha pensado en el caso de esa visión de largo plazo que estima en más de cerca de 10 años, con un sucesor que sea de su misma escuela, en las 453.000 personas naturales y familias que viven de Ecopetrol, que es una empresa orgullo de Colombia y que le aporta al presupuesto nacional, al empleo, a la generación de riqueza, incluso metiéndose en sectores que están por fuera de su propia naturaleza? ¿Qué va a hacer de ellos cuando escuchen esto? Usted transita, y transitar de una economía extractivista a una productiva implica lograr muy tranquilamente que su mundo laboral del extractivismo pase sin mayor conflictividad hacia el mundo productivo. Le voy a poner un ejemplo. Mira Ituango. Cálculos a mano alzada podrían, si usted los hiciera, digamos, alrededor de las energías limpias, en el norte de Guajira, que es donde más sol, más días al año recibimos en Colombia, si usted hiciera allí una granja solar, vamos a poner, para la generación de la misma cantidad de energía de Ituango, de la hidroeléctrica de Ituango, tendría usted una generación por kilovatio hora la mitad en valor, en dólares, que la de Ituango. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si Ecopetrol dejara de ser, y ya el gobierno actual lo está haciendo, como función principal la extracción de petróleo, y pasar a las energías limpias, Ecopetrol sería quizás una de las empresas más grandes de América en producción de energías limpias. Y eso, en términos de trabajo, que hay que hacer los cálculos, si usted compara la producción de carbón en Estados Unidos y la producción de energías limpias en Estados Unidos, encuentra que el indicador de puestos de trabajo es 10 veces más alto Es que no son comparables, en energías ¿no? limpias que en carbón. Está poniéndose un país gigantesco frente a un país que es No, grande, no pero importa, no tanto. pero usted está hablando de 343.000 empleos. Pero, doctor, Si usted produce energías limpias, en términos solares, vamos a poner ese ejemplo. Pero eso es de largo plazo. No, don eso es Petro. ya. pero, doctor Petro, un poco para ponerle una dosis de realismo a China la propuesta. está transformando su matriz energética ya a energía solar. Un poco para poner una dosis de realismo a su propuesta. Es un hecho que Ecopetrol es una de las compañías más queridas por los colombianos. Allí hay buena parte de los activos y patrimonio de muchos de nuestros compatriotas. Usted en algún evento incluso reciente llegó a afirmar lo siguiente: Ecopetrol dejará el negocio del petróleo y en 5 años se va a dedicar a ser la empresa líder en venta de paneles solares. No, eso no lo dije yo. Eso lo dijeron ustedes acerca de lo que yo dije. Muy bien, Que es ahora muy me diferente. lo interpreta usted, pero la pregunta es Termina tu si es realista en un periodo de tiempo corto, y eso se lo pregunto abiertamente, que una entidad como Ecopetrol cambie de modelo y de foco de negocio un poco de esa forma. ¿Y no le preocupa un poco el impacto que eso pueda tener sobre los activos de los colombianos? Porque los precios de las acciones también se mueven a afirmaciones o a expresiones públicas. ¿No le preocupa el impacto que eso puede tener sobre el activo de los compatriotas? Sí, primero, yo no dije que Ecopetrol vendiera paneles solares. Hoy cualquier ciudadano puede vender paneles solares. Ese no es el tema. Y de hecho están vendiendo paneles solares.
en Colombia. No, Ecopetrol no es para vender paneles solares. Ecopetrol es para generar energía eléctrica, cosa que hoy no hace. Pero usted, Ayer vi que usted no le contestó además un tuit a una niña, Jan Jenny, no sé, que digamos, le refutaba, le mandó varios tweets frente a todo este tema. Decía que, por ejemplo, para generar los paneles solares se necesitan 4.400 hectáreas para generar electricidad en un país agrícola, que es destinar demasiado. Y también hablaba de la generación... 400 hectáreas es la mitad de una hacienda de Uribe. Bueno, pero de todas maneras decía que le quita mucho al tema de la vocación agrícola y va con eso. Bueno, Le estoy leyendo lo que él dice. Sí, pero para pone que usted... la cantidad exacta. De pronto te equivocaste leyendo el Twitter. No, miren, no creo 4.400 hectáreas, pero bueno, acá dice ella que... 4.400 hectáreas es la mitad de la hacienda. Que la de Uribe. generación, ella hace unas cuentas y dice que la generación no es la mitad, como usted dice, de los, digamos, de los megabytes, es decir, es un poquito más barato, y habla de las inversiones, de lo que costó, por ejemplo, hacer Hidroituango y lo que ocuparía, digamos, hablar de esta misma energía solar. Es decir, hace unos temas donde contradice muchos de estos, pues de lo que usted está hablando de la energía solar. Yo me imagino que usted las leyó porque mandó como 6 trinos aquí que los estoy viendo. Pero 4.400 hectáreas es nada en términos de una... Bueno, pero es está más, hablando de un creo porcentaje. que es muy pequeño en relación a cualquier hidroeléctrica. Pero haciéndolo masivamente sería mucho más. No, son 80 kilómetros cuadrados para poner una... Si nosotros quisiéramos reemplazar la generación de energía eléctrica que hoy hacemos en termos con carbón y con petróleo, con diésel, que es, digamos, un objetivo que colaboraría con el mundo en relación al cambio climático, porque recuerde usted que el cambio climático lo produce el carbón y el petróleo, y el mundo está reemplazando ese tipo de energía, ya con fechas exactas, con cantidades exactas. Por eso no encuentran los dueños hoy del Cerrejón vendedores en el mundo que le compren, compradores que le compren el Cerrejón. Se quieren ir y no encuentran compradores. ¿De los Drummond está hablando? Y de todas las minas de cielo abierto de carbón. Esa es una realidad hoy, no es de mi gobierno, es de hoy. ¿Por qué? Porque hay una realidad mundial y es la separación de la economía del carbón. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se acaba la vida en el planeta. Y Stephen Hawking, que ustedes mucho hablaron de él a raíz de su muerte, ponía un término en tiempo del final de la vida, 200 siglos. Nos burlamos a veces de eso, 200 siglos, no, 200 años, 2 siglos. Nos burlamos de eso, creemos que eso no existe. Si no se toman las medidas en el mundo en 20 años, es irreversible. ¿Y quiénes tienen que tomar las medidas? Las sociedades y los políticos, los estados. ¿Y en Colombia qué significa? Significa que tenemos que transitar de una matriz energética como la que tenemos, con un transporte como el que tenemos, con unos usos de energía como los que tenemos, hacia energías limpias. Y ese tiempo no es de largo plazo, ese tiempo es una década. Y el próximo gobierno tiene que comenzar, tiene que poner los cimientos y adelantar el proceso. Y para ponerlo en términos de números, nosotros tenemos una matriz energética de 3,6 gigasvatios hora en energías sucias. Esto daría para muchas conferencias, doctor. Sí, eso Petro, significa, y el para tiempo se reemplazarlo, para ponerlo en términos de tu Twitter, 80 kilómetros cuadrados de paneles solares. doctor Y Petro, 80 kilómetros cuadrados de paneles solares se ponen en el norte de La Guajira. Si quisiéramos hacer Sí, eso aumentar la agricultura. concentradamente, y lo podría hacer Ecopetrol, y sería Ecopetrol una de las grandes empresas americanas